en nombre de la Junta Ejecutiva de la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, les damos la bienvenida y deseamos que pasen una noche feliz. Sin lugar a dudas que esto será así por el artista que nos convoca. Todo el esfuerzo puesto para lograr su presencia creo que valió la pena, por la concurrencia masiva de todos ustedes y por la seguridad de que disfrutaremos con uno de los máximos exponentes de la música folclórica argentina. Y es entonces que nos preparamos a vivir una noche en que el sonido de una voz y unas guitarras llenarán este ámbito de melodías, de paisajes, de recuerdos, de silencios y de una fina expresión de nuestro arte. Hablando de sonidos, ante tan interesante propuesta, sería hasta imperdonable romper esa magia que seguramente creará el intérprete que nos visita con el ruido estridente o agudo del progreso convertido en celular. Como descontamos que quienes nos acompañan son conscientes de lo manifestado, ya habrán apagado por unos momentos el bendito aparato que nos tiene comunicado con el mundo. Ahora sí, ¿los hice acordar? Bueno, muy bien. Ahora sí, el Colegio de Escribanos y quienes habla quiere agradecer profundamente la presencia en la noche de hoy de un estudioso de nuestro folclore, historiador, poeta, escritor, conferencista, investigador, autor del primer diccionario biográfico de la música argentina de raíz folclórica y del anuario de la música argentina de raíz folclórica. Para mí es doble placer porque esta persona me trajo recuerdos de 50 años atrás, ya que nacimos en el mismo barrio de Villa Martelli, Vicente López. Fuimos juntos en los primeros años de la escuela primaria en el barrio de Saavedra y porque hacía 50 años que no nos veíamos. Por tal motivo, es un gusto presentarlo al señor Emilio Pedro Portorrico. Le habíamos pedido que dirija unas palabras, pero dice no. La noche es de Di Fulvio, no quiero hablar, pero es un gusto tenerlo y para mí doblemente, como dije. Bueno, el momento esperado ha llegado. Agradecemos a quienes nos acompañan aquí en la sala, como todos aquellos que han querido estar presentes, aunque sea más no fuera para escucharlo. Y es por eso que en la planta baja del colegio se encuentra mucho público compartiendo esta fiesta de la música argentina. Nació cuando el verano iba diciendo adiós allá en la pampa gringa cordobesa. Creció soñando conocer el norte de sus provincias, sus montañas, sus paisajes, sus piedras y sus ríos. Será por eso que cuando Mozo escribe su primera samba que lo acompaña desde entonces y lo define, y para ello utilizó como seudónimo el de José Piedra Ríos. Y su camino tuvo mucho de ese nombre. Alguna piedra que la censura le puso, pero que no lo hizo tropezar. Por el contrario, lo ayudó a crecer aún más. Y ese río de composiciones que se fueron constituyendo en verdaderos ejemplos del buen gusto y de ese interés permanente por destacar hechos y hombres que hicieron grande a nuestra patria. Sus obras integrales, Canto Monumento, La Conquista del Desierto, El Camino del Quijote, El Canto Brocheriano y tantas más, se constituyeron en documento histórico invalorable. Hoy llega acompañado por un profesional que, debido a su admiración por el maestro, se ha convertido en ferviente discípulo y defensor de su estilo. Su nombre es Ricardo Rodríguez Molina. No dilatamos más la espera. Va a dar comienzo una noche que seguramente será inolvidable. Con nosotros, y para que todos disfrutemos, llega el maestro Carlos Di Fulvio.
la hallé de niño, en el monte y ahorcada por las embiras. Pozo de tiempo, su boca conservaba todavía plumas que fueron de un nido, de alguna cabeza indígena, o de las alas de un canto que amaneció en agonía. Fue casi a boca de noche. Y en una senda perdida donde hasta la luz se agacha para cruzar, fugitiva. Y un largo frío, delgado de yarará, se desliza. Estaba triste y comprendo la tristeza que sentía. Mi raza siempre la tuvo sobre el pecho, estremecida. La untó con barro de estrellas, la vistió de lunas finas, le dio púrpuras heroicas y con seda en las clavijas le imaginaba cabellos para brindarle caricias. Y yo la encontré en el monte y ahorcada por las embiras. Y era túmulo de historia, color de tierra erigida, huérfana de serenata, olvidada en las espinas, tapera, donde la lluvia dobló campanas dormidas. Me corrió un frío como de pena por la sangre más antigua. Con varios filos de luna le fui cortando las fibras que apretaban entre sombras su largo cuello de niña y le hallé un clavel del aire prendido a sus clavijes. Me la traje sola afuera y en un trazo de cuchillas donde crecen las alboras de mi pago, donde inicia su portada el arco iris cuando escampan las lloviznas, le escuché medroso el pecho. Le abrigué con mis caricias. Y el buen sol de aquel ocaso, con su roja frase tibia, la bañaba en el concepto luminoso de la vida. En la rueca de la luna hilé 6 angustias mías. Con ellas hice una escala luminosa, de agua limpia, para entrar a mi guitarra, como a una gruta perdida. Y allí estaba el olvidado cielo de la gauchería. Telaraña con rocío de estrellas adormecidas, cerca de Dios. En la noche donde la copla suspira. Pago azul recuperado para el tropel de una cifra. Para que el alma de España le cante a la raza india por las rejas de la lluvia con penas de vidalina. Para que el gaucho no muera. Para que nadie me diga que ha muerto hace mucho tiempo. Crucificado en la risa, con un alambre de púas, como corona de espinas. Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está
el grito arisco del alfaguara, el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpayas, y el eco de tu corazón, bombo se vuelve en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacarandá. adiós, Adiós guitarrero, tu viejo sendero, qué rumbo hay tomar. Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de las vidalas, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. No te vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpayas. si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacarandá. adiós, Adiós guitarrero, tu viejo sendero, que rumbo hay tomar. Contento por volver nuevamente a Junín. Conversando recién con el escribano Di Blasio, le comentaba que antes era común para todos los colegiados reunirse una vez mensual en estas cosas. Y como quien va perdiendo la costumbre, pasó a casi olvidarse en los colegios. Por eso tuve gran alegría cuando eran los escribanos quienes organizaban este recital. Bienvenidos a todos, y quiero realmente estar a la altura de las expectativas que se han ido creando a raíz del anuncio del concierto. Cantar guitarrero es como quien presenta la cédula de identidad, ¿no es cierto? O un documento en uno. Eso me dio la posibilidad de conocer lo que luego sería un repertorio, que más que un repertorio de canciones, es un montón de vivencias con música. Cierta vez estábamos trabajando en una obra con el doctor León Benarós, que después grabó Cafrune, Jorge Cafrune, Vida y muerte de un caudillo, sobre la historia del Chacho Peñalosa. Y yo ya había compuesto algunas chacareras, entonces el doctor Benarós es un hombre de un tesón increíble, de unas ganas de trabajar tremendas hasta esta altura, la edad que tiene, ya 90 y tantos años. Y entonces estábamos trabajando con el Chacho y en un recreo que nos tomamos saca un papel de su bolsillo y me dice:
¿Usted que le gusta cantarle a las viejas? ¿Por qué no se lee esta? Resultó ser la letra de doña Maclovia. Claro, enseguida y después fue cobrando, fíjese, fue cobrando con el tiempo. Un poco va de la mano con esto de las costumbres y las buenas costumbres y las cosas que se pierden. Me contaba que él la había conocido en el andén del pueblo Herrera, Santiago del Estero, cuando el tren que iba a Santiago hacía un alto allí para cargar leña y agua, que marchaba a vapor, y entonces leña cargaba. Y en ese alto que hacía, el pasaje se bajaba a distraerse, a caminar un poco, era como a las 4 de la mañana más o menos. Y entonces ve que había unos viejitos vendiendo, uno vendía lazo, el otro vendía ponchos, otro vendía lorito, otra tortuga, otra tortillas de récord. Y había una viejita sentada lejos por allá, con una pava y un brasero. Entonces se acerca a ella y le dice: buen día, señora, ¿usted no vende nada? Sí, vendo, señor. ¿Y qué vende? Mate. ¿Y a cuánto lo vende? A 5. Y bueno, se ve, no sé, por 5, por 10, por 20, por 30. Mientras se tomaba unos mates, le sacó el nombre. Se llamaba doña Maclovia. Y digo que iba de la mano con las costumbres y lo que se pierde. Porque en una de las conversaciones le dice: ¿por qué te hace este trabajo a esta hora, a las 4 de la mañana? Mire, señor, es muy difícil la vida. Y si uno no se da mañas y no tiene muchos oficios, es difícil sobrellevarla. Yo a esta hora cebo mate, luego lavo ropa, después hago comida, después cuido chicos. Hay que ingeniárselas, dice, para vivir. Y ahora que estamos más o menos en las mismas condiciones, con la diferencia que no hay tren, ¿de qué vivirían las Maclovias? A usted, mi doña Maclovia, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Ay. Cuando pasé por Herrera, esa madrugada fría, de ver tanto pobrerío, el corazón me dolía. Ay. Sabrán los que tienen tanto lo que un pobre necesita, tan harto que hay para algunos y para muchos nadie. La chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Doña Maclovia, cuando pasé por Herrera, un fueguito así usted en la claridad primera. Ay.
Ay, mi tierra de Santiago, tanto que usted la ha querido, nada le sabe de ver, ingrata que le había sido. Ay. Nadita les debe usted, si será destino fiero, solita su alma en el mundo, la pavita y el bracero. Chacarera, chacarera, toditos somos iguales, para uno los beneficios y para muchos los males. Cuando moza esa mujer, en Maclovia, supongo de que no, a esa hora, a las 4 de la mañana, no estaba ni en el andén ni vendiendo mates. Cuando moza, supongo, si se daba algún mate, era con otra clase de expectativas, como cuando algún trovero llegara hasta su ventana, por serenata. Quien no conoce la serenata pierde algo importante en la vida. Está muy emparentado con el lirismo, con la hermosura que tiene el ideal, con la hermosura que tiene una vida de otras épocas, pero posible en la actualidad. Épocas de un romanticismo que, por más que estemos en superiores condiciones de comodidad, confort, lo que fuere, aquello medio como si nos faltara. Cuando la noche, a su alta hora, enciende su mejor estrella, poderla velar con una serenata es una de las cosas incomparables que tiene. Yo la descubrí en Mendoza. El que va a Mendoza por primera vez y no escucha una serenata, se ha perdido también parte de Mendoza, porque si bien son los árboles, sus acequias, su viñedo, su paisaje, todo, la serenata es muy importante dentro de ella. Cuando yo conocí Mendoza, conocí la serenata, y nada menos que en unas guitarras fantásticas, que para aquella época eran realmente personas de gran importancia y lo han sido siempre. Estaba de moda un cantor muy popular, casi diríamos en su importancia a la fama de un Gardel entonces, Antonio Tormo. Era un hombre realmente de una fama grande, grande. Y los guitarristas, que era Ochoa, Bertis y Tito Franci, 3 guitarras fantásticas. Claro, cuando yo entonces tocaba con mi hermano Edgar. Cuando llegamos allá, muchachos, un muchachito, yo, muchacho Edgar, nos estaban esperando. Y esa noche nos iban a dar una sorpresa. ¿La sorpresa cuál era? Que nos esperaba Tito Francia, Bertis, Ochoa. Claro, cuando vimos que 3 monstruos tocando la guitarra. Y allí, con su típico atuendo de guitarrero, que siempre es oscuro, tocaban sus piezas, esto y lo otro, y nosotros no podíamos salir del asombro de cómo tocaba la guitarra. Ya habíamos hecho algunas bullas antes nosotros, entonces de ahí que el nombre para ellos le significaba común. Y uno le dice al otro, ¿sabes quién está por acá? En su tono mendocino. Está Polo. Polo. Será Polo. Nada menos que Polo Jiménez era. Así que, bueno, vamos a darle una serenata, dice uno, y ya bueno, y nos fuimos a darle la serenata. Fuimos, dijo el mosquito. Yo me colé en el asunto. Y así en la oscuridad de la noche, 3 guitarras empezaron a tocar el vuelo del moscardón. No se veían ni las manos. Digo yo, pero no puede ser esto. Una cosa increíble, la exactitud, la fuerza que aquello tenía. En ese silencio, en ese marco que les decía de noche estrellada, silenciosa, profunda.
cuando después ya terminando se ve que se enciende la luz, abre la ventana y sale y agradece Polo Jiménez. Siempre digo que uno muere muchas veces en vida, hasta que después se acostumbre y se muere del todo. Pero la primera vez que yo morí, recuerdo, fue esa, ¿no? Después del impacto que me pareció es conocer a estos guitarristas. Y luego ahí cerquita resucité no sé cómo y volví a morir cuando lo vi a Polo Jiménez. Que dice, ya tenía noticias de ustedes en Córdoba, porque él visitaba mucho Córdoba. Bueno, ese fue el resultado de del primer viaje y del sentido de la serenata. Lógico era que me acompañara a una serenata, o al menos una tonada. Cuando de serenata mi voz levanto, por dentro me crece un árbol, ramas del canto, cariño en flor. Y si tu reja, niña, se engalana con vos, camino a tus ojos mansos, te irá nombrando mi corazón. Atrás de aquellas montañas donde los soles caen al mar, si tus ojos se cerraran, solito y triste se irá a llorar. Solito y triste se irá a llorar. Así como la viña, yo doy mi fruta, porque en vendimia junta canciones muchas, mi guitarral. Y si tu cesta, niña, de uvas llena está, sarmientos de mi guitarra entre tus manos se enredarán. Mucho más antes que el vino, la sangre tuvo el mismo color. Si tus manos los cortaran, ahogarse en vino se irá el dolor. Ahogarse en vino se irá el dolor. Mi niña, que yo ando andando de guitarrero para cantarle al sueño, me vuelvo duende con mi canción. Y si tu boca, niña, se abre como una flor, por dentro me inunda el beso con su recuerdo de puro amor. Más allá de los astros, de la frescura y del manantial, si existe lo imposible,
Será un consuelo poder cantar, será un consuelo poder cantar. Que viva mi niña, orgullo de rosa, no tengo otra cosa para su ventana, más que alguna copla y un son de guitarra, caprichos del alma. ¿De quién te canto? Eso pasa en el primer viaje a Mendoza. Y si uno vuelve a Mendoza y no regresa con un compadre, le erró de provincia, ha ido a otro lado. Así me decía un compadre. ¿Cómo hablan ellos, no? Así medio chileno. Oiga, compadre, esto. ¿Qué dice, compadre? ¿Por qué no canta cueca usted? Y era cierto, yo no cantaba cuecas. Le explicaba de que tenía más sentido de lo que era el folclore, la música norteña, como la vidala, que son, me grabó a fuego la vidala. La samba, la chacarera, si se quiere. Y eso que la chacarera en aquella época era un género bastante despreciado por el oído del hombre. No se tenía en cuenta la chacarera. Era como una música menor, como el chamamé la tenían catalogada. Y así que todo se reducía a zambas, vidalas y canciones. Le explicaba todo esto, que a mí me parecía que la cueca se prestaba más para la jarana, diríamos, que para la alegría. Más cerca de la algarabía que de la alegría. Dice, usted tiene un concepto, dice, muy especial de la cueca. Aquí la cueca es la alegría, la alegría en serio. Mire, esta noche lo van a invitar a comer unas picudas. Ahí va a ver lo que es una cueca. ¿A dónde va? ¿A dónde tenemos que ir? Quieren homenajearlo, dice acá doña Berta, la Berta en Junín. Entonces, acá Berta, nosotros le decimos la polla. ¿Por qué le decían? Le gusta esta echada. La polla. Dice, y su compañero piensa que la acompaña en las juegas, Tormenta, le decimos, porque es bastante oscuro el hombre, para no herir susceptibilidad. Tormenta y eso son una maravilla, va a ver usted lo que es eso, entonces le va a gustar la cueca. Bueno, me lo decía con tanta seriedad y firmeza que ya estaba sospechando que era cierto. Va a ver, compadre, dice, cuando se le caiga el fleco a Tormenta, no baila de entrada, dice, tiene que estar en su clip. Cuando se le cae el fleco en la frente, está a punto para bailar la cueca. Pues llegamos un hombre grande, sí, la sombra de un horno pareciera, bien peinado, a lo de antes, a la gomina. Y yo lo miro y Tormenta, no se va a despeinar nunca. Me voy a quedar sin ver la cueca. No, entonces en el patio ya bramaban las guitarras, los hermanos Maturano, Barrio Nuevo, se pasaban la guitarra de uno a otro, cantaban a dúo, tocaban a trío, era un festival de guitarras. Y toda esa forma de tocar así cuyana, muy especial, sonora, llena de adornos. Y bueno, el homenaje de las empanadas, esas eran las picudas, le llaman las picudas, las empanadas, y carne al horno, y esto y lo otro, y empezaron los aros, enseguida, nomás, aro. Un viejito que estaba por allá por el último, se paraba de vez en cuando y pedía aro, por ellas, por las más bellas. Y bueno, esperaba otro rato y a veces no había terminado la pieza que estaban cantando y aro, por ellas, por las más bellas. Y, bueno,
Así pasó, hasta que Tormenta se le cayó el fleco. Y comenzó. Realmente era un espectáculo, era una cosa de alegría. Se bailaba desde la sangre, no desde haber aprendido una coreografía. El pañuelo hablaba, era él con su figura, si bien grotesca, de un hombre de metro cuadrado más o menos, hacía lucir la estampa de otra que no era una sílfide tampoco, pero la danza que hacía era un ballet, eso. Era una cosa de una elegancia, de un cariño, de un amor, de un afecto intraducible. Y realmente sentí pena de no haber disfrutado la cueca mucho tiempo atrás. En honor a esos bailarines, a esa familia, a ese pueblo mendocino que en realidad está representado en Berta y Tormenta, y también aquel viejito que por ellas, que decía, que hasta que dice, ¿por quién dice las más bellas? Por las que no nos engañan, las botellas, dice. Y le puse por ellas, por las más bellas, en honor al viejito. Diga bailar la cueca, no ha visto a Berta con Don Tormenta, revolear el pañuelo, pisar el suelo de punta y taco. Que tenga mucho cuidado quien diga bailar la cueca. La cueca es como una ronda por donde rondan nuevos amores. Hay que pisar despacio y armar el lazo con los primores. Si el mozo no tiene flores, no ha de pillar mariposas. Por ellas, por las más bellas, por las botellas que me he tomado. A ver, compadre, convide un aro, que mi garganta es un arenal. Traiga del vino oscuro que estoy seguro tiene guardado. Una nube golondrina fue la madrina de mi esperanza. Por eso cuando sueño con su recuerdo me llueve el alma. La tierra que no es regada de nada sirve en la vida. Cuando entro a querer quisiera que me quisiera como yo quiero. Soy cruzado con abrojo, por un antojo vuelo a Romero. Si de su amor yo me priendo, mi niña nadie me suelta. Por ellas, por las más bellas, por las botellas que me he tomado. A ver, compadre, convide un aro, que mi garganta es un arenal. Traiga del vino oscuro que estoy seguro tiene guardado. Un paisaje que fue despertando mi curiosidad es el de la Pampa, indudablemente.
tanto como la provincia de La Pampa, como estas praderas, como estas pampas verdes, como estas sabanas donde uno se cansa de mirar lejos y no encuentra fin. Estanislao Ceballos escribía algo referente a lo que era la pampa húmeda, que había tal cantidad de árboles, de montes, de un verde que no desaparecía nunca en ninguna de las estaciones, y que de esos montes, robustos, grandes, el sol muy escasas veces entraba a herir la hojarasca. En fin, esos comentarios, que cuando yo comencé a andar por la Pampa, claro, no la Pampa húmeda, sino la Pampa, zona Ranquel, más bien era una suerte era un poco desértica, arenal, más que verde, y lo que, bueno, pero eso lo vamos a continuar luego. Lo que quería hacer referencia es de cómo me voy introduciendo a la Pampa. Y fue por uno de los libros más queridos desde chico, fue El viaje a los indios ranqueles, donde Mansilla cuenta allí que cuando Yanquetruz le hace una especie de homenaje, porque claro, nosotros teníamos entendido los indios de un lado, los indios de otro, y creíamos que eran salvajes, una cosa así directamente. Y la salvajada era una moda, era una costumbre de aquel momento, tanto de ellos como nuestra. Unos de una forma, otros de otra, pero salvajada al fin. Y este detalle me llamó mucho la atención. Homenaje a Yanquetruz, no sé si a Villegas, es una cosa que contaba Mansilla, donde le ofrece, aparte de sus comidas tradicionales, que no sé si le gustaría o no le gustaría, pero eso era lo que tenían, homenaje al fin, le ofrecía una especie de olimpiada, y en esas olimpiadas uno de los juegos importantes era el loncoteo. ¿Qué sí era el loncoteo? Era una especie de pulseada, pero del pelo. Aquel que se quedaba con el mechón más grande se ganaba, se imagina. Pero estas costumbres no se mide por eso, si es más salvaje o menos salvaje, porque yo he tenido oportunidad, y muchos deben conocer, los juegos tradicionales de distintas razas. Los vascos, por ejemplo, suelen tener unos jueguitos bastante comparables, ¿no? Me acuerdo una vez que me invitan el Gordo Ricome, de muy por acá cerca, de Venado Tuerto, que vine en 2 oportunidades aquí a Junín con él, me trajo. Me decía, che, Di Fulvio, venite que vamos a almorzar en las casas de mis tíos, vas a ver los jueguitos que tienen después de comer. Digo, será las cartas, será que no. Se comió píperamente y después para bajar la comida pusieron un rollo de soga en el suelo. Nueva. Uno se ató de una punta, el otro de otra y salieron corriendo en contra. Es más o menos como el loncoteo. Es una milonga que habla de tierra ranquelina. Y por eso yo lo menciono a Mansilla, porque es más de él que mía. Forma parte de la conquista del desierto y pinta un poco el área de la zona Ranquel, que en realidad es en mi lugar de allá por Carriló, Pampa seca, Pampa los últimos giros Ranquel. La tierra de los ranqueles es de arena y es de sal. Hay que tener buen vaquiano para poderla cruzar. Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Va colmuezando el camino. Si no hay lluvia, muerto está aquel que no vio la aguada. Mojón de hueso será y ha de penar por las noches
porque luz mala se hará. Si el gaucho creció a caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro no lo pudo detener, pa' andar en tembladerales, lo menos hay que ser ranquel. Bruto y cruel por inocencia, loncotear es su placer, tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie. Si se alimenta de yegua, potrazo tiene que ser. Del río Quinto hasta el Cuero, 30 leguas hay que andar, camino de rastrillada, médanos, monte, guadal, no apure amigo el caballo, que se le puede aplastar, Emilio Mitre lo supo, cuando no pudo llegar. Cuando la conocí, aquello que Mansilla decía que era exuberantemente verde, conocí una pampa arenosa, donde el único verde que se distinguía era el olivillo, que lejos de ser verde comía el resto del verde. Plaga. Así la conocí yo. Al poco tiempo comenzaron las noticias, a los pocos años, o se agravaba a lo mejor, por eso se conocía. Se quemaban anualmente en la pampa, no sé la cantidad de hectáreas, miles de hectáreas. A tal punto, y sigue, a tal punto que había que acudir en socorro de los pueblos, evacuar a algunos. Y claro, si lo que vio Mansilla era verde, lo que yo después veo es arena, con estas noticias puede ser ceniza en cualquier momento. Y con esas dudas, y otras más que se agregan, ¿cómo habrá sido antes que fuera verde? Porque en definitiva, si uno se pone a pensar así en la creación, no es un tema muy sencillito que digamos. Digo, ¿de qué habrá sido? ¿Cómo habrá sido la pampa? Y dentro de esas dudas también, ¿por qué se llama pampa? Si pampa es más quichua, es quichua diría, y no nada que ver con el tehuelche o el quenenequena, que es el origen del idioma tehuelche, que es el padre, el papá de la lengua mapuche, de la araucana. Y después me dieron una explicación que era, claro, por aquellos carreros que venían del norte, de Santiago, peones golondrina, de los cuales yo escuchaba las vidalas allá en Campo del Abuelo, y los recolectores de maíz a pulso. Y al pasar por esas llanuras decían esa expresión, pampa, pampa, paisano, pampa, pampito. Bajo quiere decir liso, lisito, eso se quería decir. Pero claro, no me convencía, ya que si aquel que puso por primera vez el pie sobre esa llanura era mapuche, o era pampa, o era, mejor dicho, araucano o tehuelche, ¿cómo no va a tener una denominación de su lengua? Bueno,
Todas estas cosas me llevaron a escribir algo sobre una teoría o una soncera o una tontera o una prosa versada, no sé, muchos dicen que es un poema, que para mí es mi nacimiento de la Pampa. Y supongo que en mi condición en la que fui educado, si Dios creó el mundo cuando creó esta parte de la tierra, para mí que la hizo un día domingo sin tanta preocupación, en descanso. Pampa. No era ese tu nombre con el que te inventó Dios en un descanso de domingo. Eras algo raso solamente. No tenías árboles, no tenías pájaros, ni lluvias que lavaran tus costras de salitre. Abajo de tu piel, porque entonces eras de carne, tu sangre luchaba con las sanguijuelas del humus y el musgo. Nadie podía imaginar por qué mundos andaría como un minero ciego, tanteando torres de estalagmita, tratando de trepar hacia la luz y el aire para que alguien le ayudara a dilucidar su suerte, de agua o de yuyo. Los árboles, lejos de ser vegetales, eran lombrices gigantes, nadando en un gran estómago que se bebió de un solo sorbo un enorme lago de vidrio líquido. Alguien les dio el impulso necesario para atravesar la oscuridad como un rayo y aparecer de pronto en el planeta. Después apretáronse nuevamente las piedras por una cuestión de natura, como a una mujer sus caderas. Y al hacerlo una con otra, estrangularon la médula. Y lo que era ya casi óseo, por mantenerse de pie sobre tu llanura, inventó raíces de madera. Lloró el universo. La lluvia no se conocía, pero al no tener un canto definido para demostrar su júbilo, por uno de sus ojos llovió Doña Tristeza, por el otro su primera juventud. Los más débiles se agruparon y les creció una melena verde, como de miedo. Los más fuertes quedaron para siempre inclinados rumbo al norte, con los brazos retorcidos y los puños cerrados, como quien aguanta un insulto. Al cerrarlos creían haber desgarrado las carnes del viento, porque algo blando, como una palpitación de barro tierno, sentían en cada mano. Y por un instante dudaron en apretar más, hasta la muerte. Perdonaron. Fueron abriendo las manos despacio hasta darles formas de nido. Había un manojo de plumas y barro blanco, húmedo todavía. Y fue entonces cuando se descubrió la belleza del color y la garganta capaz de cantarte un aleluya. Pampa. Habían nacido los pájaros. Pampa. No era ese tu nombre con el que te inventó Dios en un descanso de domingo. Eras campo, más que campo raso, antes que fueras pampa. Y el que te inventó ni siquiera te puso un nombre. Te dejó a criterio de los hombres, para que cada hombre te nombrara. Pampa. No era ese tu nombre con el que te inventó Dios en un descanso de domingo.
pariente de Maclovia, por ser el mismo escritor de los versos, dado a la suerte y camino que tuvo esa Maclovia, un día me encuentra el doctor Benarós por Sadaí, que es la confitería nuestra. Di Fulvio, tengo otra letra para usted, ¿por qué no la ve? Para mí que es chacarera, dice. A verla, que y se llama Uturuncu Huancachina. Uturuncu Huancachina. Uturuncu es tigre, le digo. Uturuncu es tigre, ¿no? Sí, y Huancachina es una planta que le hace llorar al tigre. Oh, pava de planta, para el jardín no es, le digo, ¿no? Dice, no, es una especie de maragato, tuñigato, dice, que tiene una espina muy curva, entonces cuando prende eso, raja, si es la ropa o la carne. Por eso le dicen que es tan brava la espina que hasta el tigre es bravo. Le esquiva. Y hay, en los paisanos, el tigre forma parte de los cuentos paisanos, es uno de los protagonistas importantes. El tigre como el zorro. El tío tigre por un lado y el compadre zorro por el otro. Pero esto es en todos lados, en el sur, en el norte, en Cuyo, en todos lados. Y también ha pasado a ser parte del vocabulario común rural, de campo, de los hombres que hablan en un doble sentido, pero no con cierta malicia, sino jocosamente. Por ejemplo, dice una, parece que le llora el ojo al tigre, ¿no? Cuando ve algo codiciado y no le puede alcanzar. Aprovechando todas estas cosas, Benarós escribe los versos. Y hay algunos que tienen picardía y otros de una dulzura de copla, como por ejemplo esa, la arena rogando al río alegaba y alegaba. El río que se iba yendo, la arena que se quedaba. Cosas muy lindas. Te quise como jugando sería. Cuando traté de olvidarte no podía. Nadie puede atar el aire ni al amor aprisionarlo. Amor lindo cuando prende y tan duro para olvidarlo. Un ancla sanas heridos haciéndolo mil pedazos. La causa ha sido saberte descansando en otros brazos. Chacarera, en el monte hay una espina que lo hace llorar al tigre. Uturunco Huancachina. Llorando estaba un incancho, su pena tal vez tendría. Cada cual su pena tiene, yo también tengo las mías. La arena rogando al río, alegaba y alegaba. El río que se iba yendo y la arena que se quedaba. El climilar en el medio quedó un corazón esclavo. Traspasado se quejaba, mi pena no tiene acabo. Chacarera, en el monte hay una espina que lo hace llorar al tigre, le llaman la Huancachina. Si bien, como les contaba, yo soy de la Pampa Gringa, zona chacarera, zona
de costumbres más europeas. Mejor dicho, hay un canje de figuritas de italianos aprendiendo una que otra costumbre criolla y de criollos aprendiendo una que otra costumbre italiana. Se canjean allí los locros por fato en casa, por salame o por... en fin. No conocía yo de chico nada que tuviera referencia con las montañas, pero no sé por qué causa me atraía. Y si las había visto alguna vez sería por fotos o por alguna revista, otra cosa no. Emigramos de allá cuando yo tenía 5 años, que tenía que comenzar a estudiar, porque nosotros somos bastante separados uno del otro. Mi hermana mayor se lleva 6 años con mi hermano que me sigue a mí, y 6 años el que viene después. Así que éramos cada 6 años, no sé, era una cábala familiar, no sé. Nos tratábamos de usted, siempre nos hemos tratado de usted entre nosotros por la diferencia de edad, ¿no es cierto? O sea, mi hermana ya iba a la universidad y mi hermano recién ingresaba a la secundaria y yo tenía que empezar a hacer los primeros garabatos. Así que hasta era un incordio acompañarnos en el colegio. Y resulta que a mí no me gustaba la idea de tener que ir a la ciudad, porque yo era el mimado del abuelo. El abuelo era un gringo serio, grave, más bien odioso, bien italiano. Pero conmigo tenía pasión el hombre, yo lo quería muy mucho, don Antonio. Y don Antonio venía al pueblo y lo primero que venía a verlo a su nieto. Claro, el abuelo era se había dado esa ocupación de ir al pueblo a hacer la provista. Un poco para divertirse también, porque la provista terminaba seguro con algunos vinos. Y entonces a la tarde, cuando él terminaba de hacer toda la provista, que esto era los viernes, más o menos, los lunes, mejor dicho, los lunes. A la tarde me pasaba a buscar y me llevaba al Sulky, estaba cerca del pueblo. Íbamos y, bueno, conversábamos, lo que podía yo conversar a los 4 años, no sé, pero a él le gustaba conversar conmigo. Sí, recuerdo que una vez le pregunté, porque todo el mundo pasaba y lo saludaba, lo conocía todo el mundo. Adiós, don Antonio, adiós, don Antonio, don Antonio, adiós, don Antonio, y don Antonio, aquí, don Antonio. Y él llevaba la mano al ala del sombrero, o se sacaba, depende de quién lo saludara, y siempre decía, adiós, Jubinot, Jubinot, y adiós, Jubinot, adiós, Jubinot. Como él decía en don Antonio, Jubinot, digo, abuelo, son muchos los Jubinot, ¿no? Como si fuese una familia, ¿no? Y eso a él le causaba gracia por la deducción que había tenido. Claro, yo no había escuchado nunca esa palabra. Para mí era un apellido. Adiós, Jubinot. No me gustaba nada la idea de tener que ir a la ciudad. Y más que se agregaban 3 mosqueteros defendiendo mi situación. Como me gustaba estar en el campo, mis tíos menores, era la mascota de ellos. Así que estaba querido por todos y ese mundo no lo podía cambiar por algo que no conocía. A propósito, cuando llegaba a casa y vi que ya era directamente decidido el tema de la mudanza, veía que se embalaban las cosas. Por primera vez en mi vida vi una mudanza. Es un caos eso. Es un caos. Le digo, ¿qué pasa, mamá? Y nos vamos a la ciudad, mi hijo. Y me explica todo lo demás. ¿Por qué no vamos a un lugar donde haya montaña, mamá? Porque donde hay montaña, mi hijo, como para persuadirme, donde hay montaña no hay escuelas. Mejor, mamá, vamos a vivir allá. No, fue la ciudad. Pero cuando tuve posibilidad de decidir mis propios viajes, lo hice hacia la montaña. Y me prendí realmente, me quedé. No sé si el paisaje o el pueblo que conocí me adoptó o yo me adapté. El asunto que me siento como parte de ese paisaje. No por eso olvido el paisaje mío, pero si agrega este otro como un segundo nacimiento, como dije antes de las muertes, ¿no? Y uno se va acostumbrando hasta el punto que
ya me parece que soy un paisano más entre ellos, nadie me trata de forastero, al contrario, todos se avienen. Existe otro garbo en el norte. La gente disfruta de la palabra del buen día, adiós fulano de tal, todos tienen nombre y apellido. Y a veces no hay un centavo, pero existe el trueque para que cada uno obtenga lo que necesita. Es una de las cosas muy especiales, muy de norte este asunto. Y es silencioso más bien, porque el hombre de esas latitudes, de esos lugares, prefiere estar en silencio si no es importante la conversación. Y casi siempre cuando habla de profundidades, ¿no? Siempre hay alguna metáfora que lo lleva, por más que no sea leído el hombre, nace de esa meditación, de ese pensar, de ese contemplar, enriquece su vocabulario y su imaginación le proporciona figuras así dignas de una poesía. Eso me cautivó del norte. Yo solía espiar desde que llegué, espiar digo porque era un rancho peticito. Yo medio me agachaba una ventana chiquita que era para que entrara la luz, porque no se abría la ventanita, era un vidrio. Y mira, ahí había una viejita que tejía, en un telar que nunca supe si primero hicieron el telar y después el rancho arriba, porque por donde lo metieron no me podía hacer nunca la idea. Y el espacio que había en torno apenas alcanzaba un pasillo para que ella fuese de un lado a otro a arreglar la urdimbre, el peine y lo demás. A tal punto que las lanas las tenía ahí en la galería y todo lo demás en su pieza, y a la noche, porque ella hacía todo, hilaba en una época, distintas clases de hilado, porque hay rulos gruesos, rulos semidoblados, semitorcidos, nudos, es realmente un trabajo importante lo que hace. Y el teñido de esas lanas también lo hacen ellos. Secretos que le entregó el monte o herencia que tomaron de otras edades, de otras generaciones. Y esta viejita, claro, de tanto que yo la iba a ver, ya nos habíamos hecho como conocidos. Entonces, una vez le dije que quería tener una prenda de ella en mi casa. Mi hijo, si no tiene apuro, con mucho gusto. ¿Y qué quisiera? Mire, una colcha quiero yo, una colcha que pueda, bueno, ¿cómo le gusta así el telar? Me encanta, me gusta, y siempre quise comprar algo de esto, pero claro, no es lo que hace usted. Y no, esto lleva mucho tiempo, pero bueno, si tiene paciencia yo le voy a tejer una colcha. ¿Cómo? Yo estaba en Buenos Aires, llegué a Buenos Aires, 3 años después me dice un tulumbano: Carlos, me dijo doña María que tiene tu colcha. ¿Qué? 3 años después yo me había olvidado de doña María, la colcha. La colcha que encargaste. Bueno, decirle que yo voy a llegar en este verano y que ahí nos vamos a encontrar con la colcha y arreglamos la situación. Bueno, Macarno. Llego allá y ella contenta, orgullosa de lucir su trabajo. Realmente era una belleza. Y para que quedara, no sé, más congraciarse conmigo, a mí lo que me gustaba era ver los colores. La había cardado toda, así parecía un cordero la colcha. ¿Pero qué le iba a decir? Ya la había. Mi hijo no sabe. ¿Sabe cuántos kilos tiene? No sé, doña María. 11,5 kilos. La colcha, 11,5 kilos. Me dolían los pies, no la pude usar nunca. La domé un tiempo como alfombra. Una vez se me inunda el estudio donde la tenía ahí de alfombra, se inundó la colcha, llenó de agua, un desastre hizo. Y digo, yo pensaba en la colcha, todo se va desde un desastre. No se movió un solo color. Qué calidad tenía. Claro, después con el tiempo, yo andando por España fui a Cádiz a una presentación de telares rupestres, a una exposición de telares rupestres, y veo un escudo de Córdoba así y digo, pero este es Córdoba de allá de Argentina, no de aquí.
Y me acerco, sí, era el escudo por una hilandera, así, asá, Doña María, Caminos, Tulumba. A la vez de darme una alegría tan grande eso, me dio una gran lección, que a veces, fíjese, esa mujer no conocía más de 2 pasos o 3 chancletazos más allá de la puerta de su rancho. Había ganado un primer premio en Europa, en España. Y la lección era esa, que para ser importante a veces no hay que andar haciendo tanta laraca, sino serlo directamente. En homenaje a esa María y a su hija, ella ya no está. Su hija, que de mirar aprendió la Genoveva Caminos, que lleva el nombre de ella, Genoveva Caminos. Cuando yo solía ir era chiquita, así que andaba por ahí, yo creía que era una nieta, no, era hija de ella. Y se ve que fue bien aprendida y mejor enseñada, porque heredó toda la costumbre de su madre de seguir a la edad que ahora tiene, con sus telares de palo. Habría una diferencia, pero que a lo mejor, como en el caso de Maclovia, cuando joven, era por lo mismo. Cuando ella tenía las lanas, esta María, bajo la sombra mejor dicho, bajo la copa de la Guaribay, tarareaba cosas, canciones, y ahí con sus ollas y humo, esto. Y esta Genoveva hasta eso le había copiado, porque cuando llegaba la hora de la tarde, cuando caía el ocaso, destrenzaba su cimba, su trenza, costumbre que tienen las hilanderas para que no se enrede el cabello con la trama, con el hilo. Y una vez que terminan de trabajar se lo desatan como quien descansa, ¿no? Ella, mientras se desataba su pelo negro, y cantaba. Los que más la conocían siempre eran canciones de amor. Genoveva Camino tejía samba en su telar, el viento del norte enamorado de la urdimbre cortaba hojita de la Guaribay. Si me quiere, no me quiere, penaba el viento sobre el Chilcal. Cuando la noche encendía el primer grillo en su farol, soltaba la cimba azabache de su pelo y lo aromaba con una canción. Si era triste o era alegre, secreto era, pero de amor. Ay, telera tulumbana, cuántas madrugadas hilando te vi para bordar la aurora, gotas de rocío enhebraban los pastos heladas de abril. Ay, Genoveva Caminos, tu samba era color añil. A orillas del río Suncho, frescor de berros, mimbre y sausal, chancaba la ropa con una vara de jume y la tendía sobre el pedregal. El sol miraba de lejos, agua y reflejo del arenal.
como el humito de leña que amén de humilde aroma el pan y baje no beba los domingos sin campanas, ramito de albahaca envuelta en su chal para perfumar la lana, sueños y tramas de su telar. Ay, telera tulumpana, cuántas madrugadas hilando te vi para bordar la aurora, gotas de rocío enhebraban los pastos heladas de abril. Ay, Genoveva, caminos, tu samba era color añil. Pegadito ahí a Tulumba, el departamento de Río Seco. Ya de tanto a ir por el norte, me buscaban para que saliera de padrino de alguna institución, de esto, de lo otro. Y así me fui comprometiendo a través del tiempo con... Le digo, pero ustedes buscan un padrino medio... Nosotros es común decir talón de perro cuando no se tiene residencia en un solo lugar. Muy probablemente cuando haya que estar no esté. No importa, dice, pero queremos que usted sea de nuestra asociación gaucha, padrino de la asociación gaucha de Villa de María Río Seco. Se llama Custodios de la Virgen, de la Virgen Cautiva. Custodios de la Virgen Cautiva. ¿Yo tan largo el nombre y a qué se debe? Bueno, la patrona de acá me dice, padrino, es Nuestra Señora de Rosario, pero por un ocurrido que hubo cuando el pueblo se estaba haciendo, o nacía el pueblo, la patrona esa que habían entronizado como patrona se la robaron los indios. Y entonces cuentan de que era cierto. Claro, entre conquistadores, entre algunos indios que estaban, otros que venían acoplados como bomberos, otros esto, más algún noble y algún criollo ya, fundaban estos pueblos por el 400 allá. Y lo primero que intronizaban, lo primero que hacían como buenos españoles, eso es cierto, la plaza, grande la plaza, para caminar alrededor. Intronizaban también, a la vez que una patrona o un patrón, una especie de pica, que es una especie de obelisco como fundacional, no piedra fundamental, sino un obelisco. Y la patrona. Entonces la patrona era la Virgen, hasta entonces Nuestra Señora del Rosario. Y una virgencita chiquita. Bueno, la habían puesto en la iglesia, lógico, al frente de la plaza que iba la iglesia, estaba la iglesia. Y todos los pocos paisanos que había, o los que fueran, claro, la sacaban semanalmente, se ve que las necesidades eran muchas, porque la sacaban toda la semana la Virgen de procesión. La procesión suele ser una por año, ¿no? Esta la sacaron toda la semana. Y claro, los indios medios vecinos que estaban acantonados allí a la orilla del río Dulce, miraban el ojo largo cuando estas demostraciones así de fe, y que siempre terminaban en algo comunitario, como alguna fiesta, algún vino, en fin, vino de honor se solía decir. No era estruendoso el tema, pero socialmente era una festividad. Así que los indios, el ojo largo, como el tigre le lloraba el ojo, hasta que una vez decidieron robársela. ¿De qué se trata? La mañana siguiente se corrió la voz: han robado la Virgen, han roto la puerta de la iglesia, han robado la Virgen. La puerta de la iglesia no importaba. Ya habían robado la Virgen, ¿a quién le iban a pedir ahora? Bueno, ahí se arma, dice los paisanos, y desde entonces la asociación se llama
custodios de la Virgen cautiva. Buenos rastreadores miraron así los pastos nomás. Estos son los indios. Dice, mire, está todo el jume aplastado para aquel lado del río. Son los indios, no son otros. Y bueno, va a haber que rescatarlo. Y fueron. Hicieron todo lo que ellos veían, un poco más exagerado nada más. Porque cuando llegaron los paisanos dicen que aquello era una canal tremenda. Revolcados en el barro, todos chupados, un desastre. Se habían tomado en serio el vino de honor. ¿Qué vino de honor? Era un desastre. Y vieron a la Virgen intacta con su vestidito de bordado en oro, esas cosas, filigramas, esas cosas que se hacían, que ya no se hacen más. Porque eran santos de vestir, era un palito y lo demás era por fuera, ¿no? La carita bien y lo demás, y las manos, lo demás era todo madera, todo palo. Intacto el vestido, esto lo otro, y adjudican que eso, como en esa situación, en esas condiciones semejantes, borrachos, revolcados en el barro, no estaba maltratada la Virgen. Así que bueno, no le fue fácil rescatarla, porque hubo que pelear para quitársela. Pero se la trajeron. Y dicen, padrino, usted tiene que venir un 14 de agosto cuando se conmemora esto. ¿Qué hacen? Y así como nosotros somos custodios de la Virgen, hay indios que nacen para robarla. Generación en generación se traslada uno, y hay familias de origen indio, como chingones, o sanavirones, en esa zona sanavirones, que bueno, ya lo hacen tradicionalmente, son todos íntimos amigos, viven hermanados, pero para el día ese 14 no se conocen, unos son indios y los otros son criollos. Y yo te robo la Virgen y me chupo allá y digo, vos venís a quitármela si podés. Y así, todos los 14. Está en la vaquilla que han adquirido ambos, que es realmente un espectáculo. No se olviden, si anda por ahí algún día de eso, a ver el rescate. Los indios montan en pelo, en unos petizones, así se ve el lomo arriba del jume escasamente. Y está en la vaquilla que esos fargües no tienen nada que ver con nada. Galopan a todo trapo y se paran en las ancas mientras va cagando a esa velocidad. Y los criollos también. Y entonces cada uno busca una artimaña, una cosa para lucirse también en esas fiestas. Y bueno, la llevan y después la traen. Siempre alguien sale a bollar, o sea, sale con alguna marca. Y al otro día, pasada la fiesta, se vuelven a encontrar en el mismo lugar. ¿Dónde? No en la iglesia. La Virgen es un pretexto. Se encuentran en el boliche. Entonces, bueno, el indio o el paisano le dice, ¿qué vas a tomar, che indio? ¿Qué vas a tomar, che paisano? Con quien había sido íntimo enemigo el día anterior. Y bueno, tomemos un vino, y lo ve que está marcado, ¿no? Dice, no te fue fácil, quítame la Virgen, dice. Esta chacarera hace referencia. Camino del río seco, viejo pago de la luna, la indiada sana virona volaba en janas de tuna. Venían desde la costa y el quillovil no sabía, hundido en los arenales sobre su lecho dormía. Caballo de patas bayas, desteñidas por el jume,
llevaba sobre las ancas la maldición hacia el dulce. Qué pena, Madre Rosario, cuando esa noche la indiada cautivita te llevaba. Por eso es que desde entonces, en ese pago en la luna, ni los rastros de los indios, ni el de los bichos se oculta. Quisiera ser viento norte para subirme al romero y revolcarme en sus yuyos para sajumarme en polero. Dicen que allá en la costa la chacarera no existe. Malaya con esa broma, vaya a la costa y fíjese. Vaya al Candelaria Norte, boliche de la Pintada, los paisanos la zapateaban. Dado a esas obras que le llamaban integrales, para mí eran obras extensas, ¿no? Que es el resultado de una época muy lectora en nuestro país y que corre un riesgo también en esas épocas lectoras, sobre todo si no se tiene un tutor en lectura. Cada uno lee lo que se le ocurre y después sale discutiendo cosas que a lo mejor no son como son. Cuando ya está, cualquiera puede escribir, cualquiera puede leer, en definitiva la formación, si no tiene un tutor, corre riesgos de informarse mal. Pero hay algo que salva todo, la veracidad histórica es una sola. El hecho histórico fue uno y se terminó, convenga o no convenga. Me convenga a mí o no me convenga, el hecho sucedió. Desde ese punto de vista fui encarando estas obras, tanto La Conquista del Desierto como El Canto Monumento. Y alguien apasionado por esta clase de obras, que era el cura César Ferreira, un tipo magnífico. Cuando llegaba yo cerraba la iglesia por folclore. Era graciosísimo. Me decía, vos que haces esas piezas tan largas, dice, ¿por qué no le haces una a mi santo? ¿A tu santo? ¿Y cuál es tu santo? Brochero. Brochero es mi santo. Don José Gabriel. Nosotros le decimos José Gabriel, pero es santo. Ella lo soñaba santo. Y bueno, y él me fue contando respecto, yo tenía una vaga idea de quién era Brochero por cuestión tradicional de Córdoba. Siempre llega un determinado momento cuando se habla de personas, de recordar por lo que hizo y por lo bueno que era su obra, Brochero cae en cuenta, indudablemente. Pero nunca pensé que sería de tal grado lo que había hecho este hombre. Bueno, a través del tiempo me fui interiorizando de la vida que le tocó llevar y fue como si se revelara ante uno la figura de alguien que necesitaba una canción y yo fui el medio nada más, porque en realidad no hubo que esforzarse mucho para conseguir las palabras. Sí, para tener el cuidado de no cometer alguna torpeza en cuanto al diccionario ecuménico, alguna cosa de esas de mayor hondura en el sentido cabal de una obra. Una obra puede
puede parecer muy linda artísticamente, pero si están descuidados otros aspectos, probablemente no llegue a su fin. Entonces, me decía que en su mocedad, o me enteré de luego, porque para encarar esas obras la bibliografía ya se fue bastante tupida. Consulté, Bischoff sobre todo me dio un panorama que acostumbra escribir sobre determinada persona, pero a la vez rodearlo de todos los acontecimientos que en esa fecha ocurren. Entonces me pintaba una época que yo ya había leído también, la conquista del desierto. En esa época todos se llamaban Juan Manuel, como en otra época se llamaban todos Juan Domingo, como en otra época cuando murió Gardel, todos Carlos, yo vengo de esa época. Es cierto, tenemos esas costumbres. Así que cuando él de niño ya quiere abordar, quiere estudiar para ser sacerdote, pues lo envían a estudiar. Pero claro, en el seminario únicamente se dictaban las clases de latín, debiendo el resto de hacerlo en los claustros universitarios. Y fue allí precisamente donde se conocen con personas que luego se destacarían en la función pública. El caso, por decir uno de los más conocidos, de Juárez Celman. Primero gobernador de Córdoba, después presidente de la Nación. No voy a entrar en el análisis de su gobernación ni nada, sino a citar el nombre. Y claro, le tocó estar acompañado de una cantidad de gente liberal, de un pensamiento liberal que nada tenían que ver con lo piadoso que era él, con su sentido de lo que era la fe. Estaba solo, los demás eran unos ateos tremendos, pero los respetaban muchísimo. ¿Por qué los respetaban? Por su bondad y por su inteligencia, decían, escrito por ellos, ¿no? El mismo Juárez Celman, Cárcano, otro que escribe sobre el cura y lo admira mucho. A tal punto que cuando él se ordena de cura, le llegó todos los compañeros en la primera misa. Y ahí fue cuando dije, si hoy no se cae la iglesia, no se cae nunca más. Este hombre hizo no solamente espiritualmente asistió a la gente, hizo tanto del cuero para adentro como del cuero para afuera. O sea, socialmente, uno de los curas que entendió antes que cualquiera que la condición de vida tenía que ser por lo menos humana. Sin defensores de pobres ni de nada, enseñándoles a lo que era trabajar. Entonces los lugareños, los traserranos, emigraban, todo el mundo emigraba, porque para sustentar la familia había que salir a buscar su dinero, sus chirolas, y lo hacían como peones golondrina. Entonces iban a levantar la zafra, si era en Córdoba, levantaban el maíz o el trigo, lo que fuera, y si no, se iban a Tucumán o si no, se iban a cualquier otro lado a levantar distintas zafras, y corrían el riesgo de no volver. Claro, tentados un poco por el dinero que conseguían y otro por otra vida que conocían, algunos abandonaban la familia, ni siquiera llegaban. En esas situaciones se encontraba un pueblo. Cuando muchacho tuvo que asistir en la época del cólera morbus, de la viruela, infinidad de 4.000 víctimas, todas atendidas por él, se desvivía de uno para el otro, atendiendo al moribundo, dejando algún beneficio a la familia, a los deudos. En fin, fue templándose en esa clase de actos humanos, heroicos, que lo hicieron indudablemente a través del tiempo candidato a uno de los ejemplos de la humanidad. No, Albicio está con la mula atada allá en Roma esperando que lo nombren santo. Tarda un poco porque no tiene plata, eso es cierto. Pero ya va a llegar el tiempo. Y además no hace falta las honras, diríamos, jerárquicas. Ya el pueblo lo considera santo. Y eso creo que es mucho más a favor. Para hacer lo que hizo tuvo que valerse también, como todos, aquel que quiere hacer tiene que valerse de alguien que esté vinculado, y en este caso era Juárez Celman. Y él lo venía a visitar, echaba 3 días a lomo de mula,
desde el lugar donde estaba para hablar con Juárez Celma. Y de paso llevaba a todos los paisanos a hacer ejercicios espirituales a Córdoba. Así que ese camino se lo tenían reconocido y llevó 170.000 personas a caballo. Ahora, claro, los números no nos maravillan, pero entonces que ni siquiera había camino, unos nevazones tremendos. Entonces, claro, iba para pedir, le hacía falta un montón de cosas, entonces iba a hablar con su amigo el gobernador y para que, como quien lo salamea, cuando uno va a ver a una persona siempre lleva un obsequio, ¿no es cierto? Como sabía que le gustaban los quesos a Juárez Celma, y como también sabía que, porque en todas las épocas, para hablar con alguien importante hay que hacer cola, hay que hacer espera, muchas veces largas esperas, sabiendo de eso, porque nunca fue de otra manera. Y sabiendo el gusto que tenía, se conseguía un queso criollo, de esos hediondos, pero muy hediondos. Claro. Cuando llegaba al secretariado, el secretariado desde siempre también huele a parisino, no huele a perfumes superiores. Cuando entraba el cura, no por la sotana lo conocían. Entonces saludaba muy cordial y sin decir nada salía la secretaria, le decía: doctor, llegó el padrecito, atiéndalo. Hacía fuerza para que lo tenía claro, para evitar el queso. Entonces siempre iba con un queso y un pan. Dice: hola, dice Gabriel, ¿cómo te va? Qué gusto en verte. Dice: venían a hablar cosas. Y él, de esa forma jocosa que tenía, le decía: Miguel, dice, ¿viste vos que todos los hijos vienen con un pan abajo el brazo? Sí, ese es el dicho. Bueno, yo soy hijo tuyo. Dice: toma, acá te traje un pan. Y le da el pan. Y pero como soy un hijo bueno, te traje un queso. Y le daba el queso. Y en esa clase de conversación le comentaba las penurias, necesidades y urgencias que tenía en aquellas latitudes como casi olvidadas. Esto que voy a cantar, a través del tiempo cobra un valor nítido, latente. Ha pasado mucho tiempo, pero en algo nos parecemos. Yo les agradezco profundamente la atención que han prestado, el silencio que me ha acompañado, porque he disfrutado del recital. Donde tan solo hay pobreza, abunda necesidad. Poco sobre poco es mucho, mucho sobre nada es más. A veces pienso y me digo, alguien se habrá de embromar. Escúcheme, don Juárez Celma. Usted nos debe ayudar. Necesitamos caminos, necesitamos iglesia, escuela, necesitamos tren y también algunos pesitos, ¿sabes? Siempre algo hay que tener. Por si un paisano se empeora o si enferma su mujer, hay que pensar en la mula si algo tuvo pa' comer. 40 leguas de sierra fáciles no son de hacer. Si usted viniera conmigo,
No lo podría ni creer. Mire, este año las cosechas de las chacritas de maíz no han alcanzado ni para ancua. ¿De quién lo iba a ir a juntar? Un poco come la mula, la que uno tiene de andar. A usted le costa 3 días, le echamos a la ciudad. Caminos, doctor, caminos necesitamos. ¿Verdad? Toda distancia se acorta, si se acorta la ansiedad, aquel que vive penando le sobra la voluntad, pero si es otro el remedio, ¿de qué le vale penar? Bueno, como le venía diciendo de la cosecha del maíz, si un poco come la mula, para los bichos chicos no hay. A propósito, tengo uno que me regaló Bazán, un chancho, orejas caídas, precioso para engordar. Pero debo hacerlo plato. ¿Para qué? La iglesia ya tiene el techo raleado. A veces miro una estrella correr de cualquier lugar. Parece que se cayera, nunca la pude encontrar. Que no se vuelvan tapera mi techo y su voluntad. No me quejo, no me quejo. En el verano digo misa ventilado. Lo bravo es el invierno, cuando le da por helar. Si usted viera a los niñitos cuando vienen a estudiar, yo les doy clase ahí mismito porque no tengo otro lugar. Escuelas, doctor, escuelas necesitamos. Allá. Fíjese, no hace mucho, alguien me dijo al pasar, no se olvide, don Brochero, de traer algo para este lado. Y yo me dije para adentro, que es cierto lo del refrán. Donde tan solo hay pobreza, abunda necesidad. Hace tiempo y buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campos de la Rudita, monte adentro, en Tulum vale de encontrar linda subasta de percal baila doña Dominga la chacarera, abajito de un tal la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaba con solo unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas
De entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Hojitita las flecos de luna y la chacarera. Bata de puro percal va doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte se le envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal. Y moza que sepa regalar, donaires que tiene su buen zarandear. Y las niñas quisieran bailar y como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera. Su cadera es un vaivén parecido al del sauce, al mimbre también. Esa es mi abuela, se saben decir los changos del monte en cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes. Una corzuela lujosa de ágil, dejen nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Hojitita las flecos de luna y la chacarera. Cuando nos conocimos con Ricardo Rodríguez Molina, un guitarrista ya de renombre, conocido, pero cuando Pichón, porque hace tiempo que nos conocemos con él, fue en la ocasión que él se iba a hacer una gira por Europa. Y como llevaba algunas chacareras mías en el repertorio, fue esa la razón para que nos conociéramos. Estuvo como un año por afuera. Cuando volvió, el reencuentro coincidió con que Jorge Calvetti, un gran poeta jujeño, escritor también, escribía para La Nación, La Prensa, para todos los diarios escribía. Apasionadamente jujeño, aparte de haber nacido. Él no veía la hora que llegara su vacación para irse a Tilcara. Nos habíamos conocido no hacía mucho tiempo y dado a esa relación, un día me deja en casa, en el picaporte de casa, llegó una antología de su obra, seleccionada por él, creo. Y a todo esto la coincidencia hizo de que yo había visto un libro de cuentos de Calvetti ese día y bueno, me prendó el cuento, que habla de los desaparecidos o de los invisibles, una cosa así, que es el ancestro que se va, se muere, se va, pero que no se va del todo. Hay un lugar donde ellos quedan allá en la Puna y está la situación del clima y el rigor de esa, que es como no se modifican, sino que recobran nuevamente la vida y viven su tiempo, allá están todos. Y habla sobre eso. Bueno, me había atrapado el cuento cuando llego a casa y veo la antología de Calvetti. Y cuando lo conocí me dice, yo he hecho versos largos, pero quiero uno que es muy corto, dedicado al domador. No me diga, a mí me gusta mucho el caballo. Dice, se lo digo porque no es muy largo, dice. Y dice, solo sé que en la rodada de ayer he muerto. Fíjese, ese es todo el poema. Digo, es lo más impactante que he escuchado de un domador, la poesía de un domador. ¿Usted la interpreta? Cabalmente. Y entonces en la antología decía a Carlos Di Fulci.
Solo sé que en la rodada de ayer he muerto. Ese es todo el poema. Pero leyendo los versos, encontré uno que era Evocación del Susqueño, que después él me contó era su amigo, a quien veía desde niño y que siguieron manteniendo ese vínculo. Un poco Puerto Rico con el amigo que se han presentado, que se vuelve a reencontrar después de 50 años. En este caso era más aceitado el asunto, el recuerdo. Y uno admiraba al otro y el otro a este. El susqueño, un morocho, hecho de a caballo, arriador, arriero, llevaba por esas cumbres realmente peligrosas ganado, trasladaba ganado de algunos patrones que él hacía eso, precisamente llevaba a las invernadas y bajaba para las veraneadas. Y entonces Calvetti hacía coincidir esas fechas para ir con el susqueño, acompañándolo. Entonces iban conversando y siempre se decía: ¿cómo te envidio, susqueño, la vida que llevas acá en la naturaleza, esto, lo otro, Calvetti? Y el susqueño le decía: ¿cómo envidio yo no saber hacer versos? No se sabía quién era más poeta, ¿no? Este es una especie de homenaje que le hace Calvetti. Ahora ya los dos no están. Quede esto entonces en memoria de aquello. Que cuando él regresa de Europa, nos juntamos en casa y le dije: miren, le voy a leer una poesía. Y era esa, Evocación del Susqueño. Y él comenzó a hacer un ritmo en la guitarra. Digo, eso se presta mucho. Y a su llegada, con su ritmo, con su nostalgia, con todo esto que le cuento de Calvetti, surgió esto que vamos a cantar ahora, que es una vidala mezclada con baguala. No sé, escuchen, Evocación del Susqueño. La voz espaciosa del hombre de temple abierto. Sí, señor, sí, señores. La mirada calmosa del que se afirma en lo cierto. Sí, señor, sí, señores. La mirada calmosa del que se afirma en lo cierto. Era mi amigo el susqueño, todito lo que les cuento. Era de buen sentimiento, pero de muy mala estrella. Los recuerdo poncho al viento por las quebradas jujeñas. Trayendo reses del valle para don Genaro Coca. Para don Genaro Coca. Paseando por la calle con un clavel en la boca. Con un clavel en la boca. Paseando por la calle con un clavel en la boca. Porque era de alma alentada, querendón, buen amigo, fiel a la palabra dada y capaz para un obligo. Era mi amigo susqueño, todito lo que les digo. Tenía una mulita mora y un oscuro marchador. Sí, señor, recuerdo yo. Donde andaran ahora quien les hallara valor. Si nada tiene valor. Donde andaran ahora quien les hallara valor. Lo de mi amigo el susqueño, todito lo cuento yo. Recuerdo esa mano tiesa que le había quemado un lazo y la serena firmeza con que soportó el guascazo.
Esa no es más que una muestra de lo que le hizo la vida. Mire qué vida, Señor, Que para unos es siniestra y para otros divertida. vaya qué vida, Señor, Que para unos es siniestra y para otros es divertida. ocasionado a los males, mucho más que tanta gente, a los 40 cabales se nos quedó indiferente. Era mi amigo susqueño, tal cual lo Ojalá que recuerdo vuelva a yo. verte. Era mi amigo susqueño, Cuando tal yo cual lo esté recuerdo yo. como vos, Era mi amigo susqueño, tal cual lo cabresteándole a recuerdo la yo. muerte. Era mi amigo susqueño, Por tal cual esos lo campos recuerdo de yo.